Estudiantes sagradinos, muy buenos días, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿ya? Que nos va a servir especialmente para que podamos escribir correctamente. Bien, este es el objetivo de la clase del día de hoy. El tema es uso de G y J. En esta clase vamos a ver en qué casos usamos G y en qué casos usamos J, ¿ya? El propósito de nuestra clase de hoy es aplicamos las reglas de ortografía para el correcto uso de G y J. Como se habrán podido dar cuenta, hay palabritas, ¿cierto?, en que la G y la E, por ejemplo, se escribe G. Y la J y la E se escribe también G, ¿verdad? Entonces suenan igual y a veces tenemos la confusión, ¿no? ¿Será con G o será con J? No, entonces para que ya no exista esa duda, el día de hoy vamos a estudiar sus principales reglas, ¿ya? Por favor, presten mucha atención, como siempre les digo, para que podamos entender nuestra clase. El uso de G. ¿Ya? Para el uso de G yo les traigo 5 reglitas, ¿ya? Estas reglas ustedes tienen que tratar de aprendérselas, ¿ya? ¿Y cómo las vamos a aprender? ¿Memorizándolas? No necesariamente memorizándolas, sino vamos a aprenderlas usándolas, ¿ya? Aplicándolas. Bien, la regla número 1, utilizamos G delante de la letra L o R. Ejemplo, glacial, inglés, gracioso, regreso, etc. Antes de esta consonante L o R utilizamos nosotros la G, ¿ya? La reglita número 2. Todas las palabras que llevan la partícula gen, ejemplo, genio, genética, vigente, escogen. Ya como podrán ver, tienen la partícula gen y siempre se escribe con G, ¿ya? Entonces cuando vean una palabrita que tiene esta partícula gen, ustedes ya automáticamente saben que tienen que colocarle ¿qué consonante? Tienen que colocarle G o J, tienen que colocarle G. La regla número 3. Las palabras que terminan en gésimo, gésima, gesimal, ogénito, ogénita. Ejemplo, trigésimo, vigesimal, congénito, ¿ya? Entonces acuérdense, todas las palabritas que terminan en gésimo, ogésima, gesimal, ogénito se escriben con G, no con J. La cuarta regla, las palabras que terminan en logía, ya todas las palabritas que tienen este término logía se escriben con G. Ejemplo, fonología, astrología, ecología y así, un sinfín de palabras que terminen en logía. La regla número 5 para el uso de G es la última reglita, es el elemento compositivo geo. Se escribe con G siempre esta palabrita geo, ya que significa tierra. Geo significa tierra. Ejemplo, geología, que es estudio de la tierra, geoglifo, geólogo, ya tratado acá también de la tierra. Esta es una persona que ha estudiado o que estudia la tierra. Bien, entonces acuérdense, siempre esta palabrita, este compositivo, elemento compositivo geo, que tiene significado tierra, se escribe con G. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al uso de J. Ya saben que la G tiene 5 reglitas súper sencillas. Y para la J hay 6 reglitas. Se escribe con J los sonidos ja, jo, jo. Jarra, por ejemplo, alforja, joven, juramento, etcétera, ¿cierto? Eso es fácil. La regla número 2, se escriben con J, las palabras que terminan en gero. Y acá ya, todas las palabras que terminan en gero o jera se escriben con, por ejemplo, pasajero, pasajera, agujero, extranjera, botijera. ¿Ya? Fácil. La regla número 3, se escribe con G las palabras que terminan en aje o eje. Ejemplo, viaje, celaje, semieje, maneje. ¿Ya? Como podrán ver, las terminaciones son aje o eje.
entonces ahí se escriben con J. La regla número 4, se escriben con J todas las palabras que empiezan con ad y of. Ejemplo, adjetivo, por ejemplo, se escribe con J. Objeto, objeto, ¿cierto? Se escriben con J. ¿No? Publicar, adjunto, objetivo, objeto, ahí están. La regla número 5, se escriben con J todas las palabras que llevan J en el infinitivo. El infinitivo ya sabemos que son aquellas palabritas que terminan en ar, o ir. Ejemplo, trabajar, tejer, crujir. Miren, terminan en jar, jer, gir. Bajar, manejar, etc. ¿Ya? Y por último, la regla número 6, los verbos que terminan en gear. Ejemplo, mensajear, masajear, ojear, homenajear. ¿Ya? Entonces, estas son las 6 reglitas para el uso de J. Entonces, acuérdate, tanto para G como para J ya tienen terminaciones o partículas ya dentro de la palabra diferentes, ya para que tú puedas diferenciar y hacer el uso correcto tanto para G como para J. Muy bien, como les había mencionado anteriormente, a veces hay palabras que suenan igual, ¿cierto? Pero que dependiendo del contexto, es decir, del momento o de la circunstancia o de la situación en la que esté escrita, tú vas a tener que identificar cuándo una palabra se escribe con G y cuándo una palabra se escribe con J. Acá tengo un ejemplo de palabras homófonas. ¿Pero qué son las palabras homófonas? Homo igual fono sonido, es decir, son palabras que tienen igual sonido, pero que se escriben con G y con J dependiendo del contexto. Ejemplo, ajito y ajito. ¿Se leen igual? Sí, mira. Ajito, ajito. Se leen igual, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo tú vas a determinar cuándo una palabra se escribe con G y cuándo es con J? Como ambas suenan igual, se le denomina palabras homófonas, igual sonido. Suenan igual, pero se escriben con G o con J, o sea, se escriben diferente dependiendo del contexto, de lo a que se refiere. Ajito. Ajito con G se escribe ya cuando hace referencia ya al verbo agitar. Por ejemplo, me agito al practicar con alegría las danzas. Entonces, cuando hago referencia al verbo agitar, me agito del cansancio, ¿no? Me agito de tanto correr. O me agité de tanta emoción por verte, por ejemplo, ¿no? O me agito por verte. Entonces, este agito, que hace referencia al verbo agitar, se escribe con G. Cuando agito se escribe con J, cuando hace referencia a la verdurita que le echan las mamitas al arroz, ¿ya? Acá, entonces, me gusta el arroz con mucho ajito, por ejemplo. Entonces, cuando hagamos referencia al verbo agitar, se escribe con G, y cuando hagamos referencia al ajito, al ingrediente que le echan las mamitas al arrocito para aderezar las comidas, se escriben con J. Entonces, hasta ahí, claro, ¿cierto? Suena igual, sí, pero dependiendo del concepto, del contexto en que esté escrita, entonces tú vas a ver cuándo se escribe con G y cuándo con J. ¿Ya? Gira y gira, ¿suenan igual? Sí, son palabras homófonas. Dependiendo del contexto, entonces tú vas a saber escribirlo con G o con J. Ejemplo, BTS vendrá a Perú en una de sus giras. ¿Ya? Gira con G, ¿qué significa gira con G? Ya, gira viene o hace referencia al verbo girar, ¿ya? Girar, ¿ya? Entonces puede ser BTS vendrá a Perú en una de sus giras, puede ser un viaje, pues, ¿no? Girar. Y gira con J hace referencia a la comida, ya, a la comida, a un fiambre. Por ejemplo, nos dieron pan con queso como gira, en vez de decir fiambre, ¿no? Como refrigerio o fiambre, dicen gira con J. Entonces gira ya hace referencia a un viaje o también al verbo girar, y con J hace referencia a lo que es alimento, comida, merienda, ya nos tienen como gira, por ejemplo, arroz con pollo, ¿no? Como merienda. Ingerir e ingerir, suenan igual, sí, con G. ¿Cuándo se escribe ingerir con G? Cuando hace referencia a introducir a la boca alimentos o medicamentos. Ejemplo,
se atoró por ingerir muy rápido su comida. Hace referencia entonces ingerir a comer, ¿cierto? Comer, ¿ya? Entonces introducir comida a la boca. Y cuando usamos ingerir con J, cuando ingerir con J significa cuando hay, se podría decir, una predisposición o un poder sobre otra o una persona o un asunto. Por ejemplo, el juez no puede ingerir en este asunto, ¿ya? No puede entrometerse, ya no tiene poder, no tiene facultad para meterse en este asunto. A eso se refiere ingerir con J. Acá esta palabrita nosotros la conocemos, ¿cierto? Vejete y vejete, mira. Vejete con G y vejete con J. Vejete con G. Vejete con G hace referencia al verbo vegetar, ¿ya? Esto de acá es dicho de una persona en el que vive marginalmente con vida meramente orgánica, comparable con la de las plantas, ¿ya? O sea, como un vegetal. Ejemplo, no vegete en el mundo, ayude a los demás. O sea, hace referencia a una persona que para tranquila, que no hace nada. Por eso dice, no vegete en el mundo, ayude a los demás, o sea, haga algo por los demás, ¿ya? Y vejete con J hace referencia a viejo, ¿ya? Cuando le dicen, por ejemplo, este vejete me tiró los libros, por ejemplo, ¿no? Hace referencia entonces a una persona mayor, ¿cierto? Ejemplo, Roberto obtuvo el papel de vejete en la obra, o sea, obtuvo el papel de hacer de una persona mayor, ¿cierto? De un ancianito. Muy bien, grajea y grajea. ¿Cuándo escribo grajea con G y cuándo escribo grajea con J? Escribo grajea con G ya cuando hace referencia a una pequeña porción de materia medicamentosa en forma generalmente redondeada, ¿ya? O también esas grajeas que hacen referencia a esas bolitas que le colocamos o los que vienen en Doña Pepa, ¿ya? Esas son grajeas también, o con los que se adornan las tortas, por ejemplo, son grajeas. Por ejemplo, coloca grajea la torta de chocolate, ¿ya? Entonces grajea hace referencia, ya sabes, a un medicamento ya en forma redondeada o a las bolitas de colores que le colocamos a las tortitas o los chocolates. Y grajea con J. Cuando escribimos grajea con J, cuando hace referencia, se dice, a la forma del verbo grajear, ¿ya? ¿Y qué es grajear? Grajear es un dicho de un grajo de un cuervo, ya es el sonido que emiten los cuervos, grajear, ¿ya? Entonces cuando yo digo, mira, el cuervo grajea durante todo el día, entonces grajea con J hace referencia al sonido que emiten los cuervos, ¿ya? Entonces grajea con G hace referencia al confite o al caramelo, al dulce, ¿no? En forma de bolitas, y el otro grajea con J hace referencia al sonido que emiten los cuervos. Y por último, cojito y cojito. ¿Suenan igual? Sí, ¿verdad? Cojito con G ya hace referencia ya a aquello que se denomina pensar. Por ejemplo, cuando dice, ante las injusticias cogito mucho. Pensar, ya pienso mucho, ya reflexiono mucho. Para reflexionar, entonces. Y el cojito con J viene de cojo, pues, ¿no? Se quedó medio cojito de tanto bailar. Y entonces, ya sabes, porque si yo conjugo cojo, ¿no? Diría, con G diría cobo, ¿sí? Entonces cojito, cojo, cojito. Ya, entonces, acuérdate, la conjugación cojito viene de cojo, ¿ya? Cojo, cojito. Y es una palabra que va, se podría decir que se desprende de cojo. Ya, cojo, cojito, acuérdate, no te confundas. Y el otro cojito con G hace referencia a reflexionar o pensar. Muy bien, ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Ahora sí, resolvemos las actividades de clase. Les agradezco mucho por su atención. Cuídense mucho, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chau, chau.